el librero huye a Francia y vende estos documentos a Marie Bonaparte, discípula y analizada de Freud, quien por Ana, su hija, se había noticiado de su existencia. Siendo más tarde su paciente, le comenta que adquirió estas cartas, lo cual provoca en él una gran indignación y le aconseja destruirlas. Marie no lo obedece, ya que al igual que Martin y Ana Freud, opina que deben ser preservadas. 3 de enero de 1937. Querida Marie, la cuestión de la correspondencia con Fliss me ha sacudido. Después de su muerte, la viuda me pidió que le devolviera las cartas que él me había dirigido. Se lo concedí sin condición alguna, pero no las pude encontrar. Si las he destruido o si simplemente las he escondido habilidosamente, todavía hoy no lo sé. Nuestra correspondencia era la más íntima que usted pueda imaginar. Habría sido penoso en extremo que cayera en manos ajenas. Por eso es un servicio extraordinario que usted las haya adquirido y haya alejado todo peligro. Solo me apena el gasto en que ha incurrido. ¿Puedo rogarle participar con la mitad del monto? Me habría visto obligado a comprar yo mismo las cartas si este hombre se hubiera dirigido directamente a mí. No me gustaría que nada de esto llegara al conocimiento de la llamada posteridad. Y ella le contesta desde París 4 días después. Las cartas y manuscritos me fueron ofrecidos bajo la condición de que no las vendería, de manera directa o indirecta, a la familia Freud, porque se temía una destrucción de este material importante para la historia del psicoanálisis. Usted mismo quizá no perciba toda su grandeza. Es usted parte de la historia del pensamiento humano, como Platón, digamos, o Goethe. ¿Qué no habríamos perdido nosotros, pobre posteridad, si las conversaciones de Goethe con Eckermann hubieran sido destruidas? O los diálogos de Platón, estos últimos, por piedad hacia la figura de Sócrates, digamos, a fin de que la posteridad no supiera que Sócrates se había dado la pedestería con Fredo o Alcibíades. Es imposible que en sus cartas haya nada parecido, nada, si se lo conoce a usted, que pudiera empequeñecerlo. Y si no me equivoco, se perdería algo de la historia del psicoanálisis, esta nueva y única ciencia, creación de usted, que es más importante que las ideas del propio Platón, si por algunas observaciones personales que estas cartas contuvieran, hubiera de destruirse todo el material. Toda una visionaria, la princesa Marie. Sigmund Freud, el conquistador. Cuando la investigación del médico del alma, que suele contentarse con un frágil material humano, aborda a uno de los grandes de la humanidad, no lo hace obedeciendo los motivos que tan a menudo los legos le atribuyen. No aspira a ensuciar lo esplendoroso y arrastrar por el polvo lo excelso. Schiller. La persona de Freud se yergue ante nosotros con una nitidez y significación tan excepcionales que se puede afirmar de él que en cuanto a grado de inteligencia y temperamento pertenece a una élite de poquísimos personajes de interés tan singular. Nadie puede negar el conocimiento del nombre Sigmund Freud más allá de conocer sus teorías o no. El nombre se ha hecho un lugar en la historia de la humanidad, uno de los genios que nos ha dado la posibilidad de abrir nuestros límites y los de su tiempo. En un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci de 1910, Freud enuncia: los biógrafos están fijados a su héroe de curiosísima manera. A menudo lo han escogido como objeto de sus estudios porque de antemano le dispensaron una particular afección. Razones personales de su vida de sentimiento los movieron a ello. Luego se entregan a un trabajo de idealización que se afana en insertar al grande hombre en la serie de sus propios arquetipos infantiles, acaso reviviendo en él la representación infantil del padre. En aras de ese deseo borran de su fisonomía los rasgos individuales, aplanan las huellas de su lucha vital con resistencias internas y externas, no le toleran ningún resto de endeblez o imperfección humanas y luego nos presentan una figura ideal, ajena y fría, en lugar del hombre de quien pudimos sentirnos emparentados a la distancia. Es lamentable este proceder, pues así sacrifican la verdad a una ilusión.
y en beneficio de sus fantasías infantiles, renuncian a la oportunidad de penetrar en los más atrayentes misterios de la naturaleza humana. Freud entiende esta crítica como universalmente válida y no dirigida en particular a los biógrafos de Leonardo. Sin embargo, cuando se trata de él, se opone a dar a conocer cuestiones relativas a su vida, a no ser algunas que nos deja entrever por temas referentes al psicoanálisis. Sigmund Freud declaró en varias ocasiones su firme oposición a ser objeto de un estudio biográfico, aduciendo que lo único importante en él eran las ideas. Lo más probable era que su vida privada no encerrara para el mundo el menor interés. En su presentación autobiográfica de 1925, muestra cómo el psicoanálisis se convirtió en el contenido de su vida, expresando que no merece provecho nada de lo que le ha sucedido personalmente si no se refiere a sus vínculos con la ciencia. Tomaré para el presente trabajo, entre otras cosas, las cartas que le escribe Freud a Fliess, misivas que no fueron escritas con la idea de publicarlas y abarcan el lapso que va de 1887 a 1904, el período en el que el psicoanálisis fue creado y desarrollado. Es en el curso de esta etapa, a la que está indisolublemente ligada la vida de Freud, que escribe algunas de sus obras más revolucionarias, como Estudios sobre la histeria, 1895, La interpretación de los sueños, 1900, así como el famoso Historial clínico de Dora, de 1905. Se descubren en ellas, con cierto dramatismo y sensibilidad, los pensamientos más íntimos que lo animaban mientras creaba el psicoanálisis, en un camino que va de la oposición del ambiente médico de la época al posterior reconocimiento internacional. Como ya fue mencionado, Fliess, médico otorrinolaringólogo en Berlín, viaja a Viena en 1887 por sugerencia de Breuer, asiste a las lecciones de Freud, médico neurólogo de 31 años por aquel entonces. En lo que concierne a las esquelas, hablan de temas tan variados que van desde su vida cotidiana hasta lo que están teorizando. Como quedó muy bien desarrollado en lo expuesto por Verónica, es el mismo Freud el que trata de interceptar y destruir la correspondencia cuando se entera de la posibilidad de que ésta salga a la luz. Y gracias a su subsistencia es a quien debemos tan grata lectura que nos acerca y reúne ilusoriamente haciéndonos testigos de este vínculo estrecho. Quien lee sus cartas con Fliess encontrará un Freud disímil al que generalmente solemos imaginar en la originalidad y perspicacia de lo que acostumbramos leer. La particularidad de las correspondencias es que tienen la capacidad de mostrarnos la dimensión privada de Freud. Fiel a los vínculos afectivos en la amistad, valiente en la autocrítica, adversario de toda dictadura moral o material, tenaz frente a los ataques y a los sufrimientos de los últimos años, pero también acongojado, angustiado, con síntomas corporales, con ataques de migraña, a veces inhibido, obsesivo, apesadumbrado, con problemas económicos, insatisfecho con su profesión médica, enojado. Por sobre todas las cosas, muy solo. En las cartas a Fliess se revela y delinea un Sigmund Freud más humano del que estamos habituados a figurar. Es en esta soledad que comienza a hablar con Fliess. Eran dos médicos especialistas que se enviaban pacientes uno a otro, intercambiaban ideas y compartían intereses científicos. Luego comenzaron a celebrar encuentros, congresos, ambos médicos versados, jóvenes, dedicados a la investigación científica, hijos de comerciantes de clase media judía, empeñados en fundar una familia y una praxis. Freud era 2 años mayor que Fliess, se había casado en 1886, el año anterior a su encuentro. Durante los años que desfilan en las cartas,
Vemos a la familia de Freud crecer de un hijo a 6. Nos enteramos de la mudanza a la vivienda de la calle Vergasse 19. Fliess se casa con Ida Bondi de Viena y tiene 3 hijos. El interés por la ciencia natural se afirma sobre una sólida cultura humanista. Comparte la admiración por las obras maestras de la cultura universal e intercambian motos, lemas, como epígrafes de sus argumentaciones. El ambiente que rodeaba a los 2 hombres era muy diferente. Una Viena cansina y limitada de Francisco José y la Berlín vivaz y ascendente de Guillermo II, en donde se encontraba Fliess. Con respecto a lo económico, también surgen diferencias. Las oscilaciones económicas de Viena repercutían en la praxis de Freud, eso sumado a las vacilaciones de su prestigio entre sus colegas médicos y entre el público. Carta 96, Viena, 4 de mayo del 96. Más ingrato me resulta que el consultorio este año por primera vez esté vacío, que durante semanas no vea un rostro nuevo, no pueda iniciar una nueva cura y que de las antiguas aún no haya acabado ninguna. Las cosas son tan difíciles y laboriosas. Carta 155, Viena, 22 de enero del 98. No hace mucho tiempo tuve en 3 sesiones de consulta un total de 2 pacientes. Es en general un año horrorosamente malo. De quejas parecidas de Fliess no dejan traslucir nada las cartas de Freud. Todo sugiere que la actividad médica de éste se hubiera desarrollado con facilidad y rapidez. Ahora bien, es así como las epístolas van mostrando poquito a poco todo lo que Freud tenía para dar en ese saber no sabido, que él mismo va elaborando. En cada esquela se ve cómo lucha por expresar, por poner en palabras sus teorizaciones, aún no disponiendo del lenguaje adecuado todavía en algunas ocasiones. Las consecuencias que el psicoanálisis ha tenido han sido incalculables. Nacido como una conjetura de determinadas enfermedades mentales, llegó a convertirse en una teoría del aparato psíquico radicalmente nueva y trascendental. Todas las disciplinas intelectuales relacionadas con la naturaleza y el destino de la humanidad han sido afectadas por el peso de esta proposición. Sus conceptos se han ido irradiando e infiltrando de manera singular. Lo fundamental en la historia del psicoanálisis es la explicación de cómo se fue forjando en el propio Freud, pues sus nociones las elaboró, podríamos decir, en soledad, a pesar de sus colaboradores, los cuales ninguno aportó nada sustancial a la teoría. La ayuda que le prestaron consistió principalmente en servir de contraste a sus ideas, en constituir una comunidad intelectual en la que éstas pudieran discutirse, comentarse y ser sometidas a la experiencia clínica. Así, en una de sus cartas puede expresar, carta 43 del 22 de junio del 94. Hoy me he retraído de la escasa praxis para pensar, pero en lugar de ello te escribiré una carta bien larga sobre teoría y vida. Hasta hoy no he avanzado y tengo que esperar a que se me abra una nueva luz desde alguna parte. En el trabajo con Breuer se incluyen 5 historiales clínicos, un ensayo de él, del que me excluyó por completo, acerca de las teorías de la histeria, y otro de mi pluma, todavía no comenzado, sobre terapia. Hoy te envío el último historial clínico. Por su estilo, notarás que estaba enfermo. También nos enteramos a medida que vamos leyendo y a través de sus comunicaciones que su relación con Breuer era un tanto conflictiva. Carta 32, 18 de octubre del 93. Hoy ya sufro bastante fatiga para escribir. Tuve una diferencia considerable con Breuer que dio ocasión a demasiadas cartas.
Esas cartas tratan de la deuda de Freud con Breuer. Freud insiste en devolver el dinero, mientras que Breuer generosamente le asegura que no tiene urgencia alguna, siendo este, para Freud, un tema muy espinoso. En otra oportunidad, tomaba en gran estima su palabra. Por ejemplo, cuando lo consultaba como médico en cuanto a sus malestares cardíacos y su opinión concordante de no creer como Fliess de que se trataba de una intoxicación nicotiana. A veces se refiere a Breuer de manera displicente. Habla de él con Fliess como de alguien malhumorado y quejoso. En la carta 103 del 12 de agosto del 96, Freud dice: «Quiero andar errando y comer contigo como en tiempos juveniles, Salzburgo. ¿Recuerdas? Que se consiguió revivir también en Dresde. Tu querida Ida debe pasar por alto rápidamente este pasaje para que las semillas breuerianas no maduren en ella». Vamos a hacer un alto acá. Breuer parece haber alertado a Ida Fliess en el sentido de que la relación de su marido con Freud podía ser peligrosa para su matrimonio y presumiblemente Fliess se lo contó a su amigo. Breuer, al que llaman el bueno, no puede dejar de aprovechar la oportunidad de empañar el más inocente contento, dice Freud en la carta 120, el 8 de febrero del 97. Mi enfado con Breuer no cesa de recibir nuevo alimento. Carta 155, Viena del 98. Estas idas y vueltas con su colega nos tienden un manto de opacidad en esta relación, pero que las cartas dejan traslucir como un blanco entre la niebla. Abiertamente y sin rodeos, Freud aspiraba a ser un genio. Después de haber soñado en época más temprana en convertirse en héroe, como Aníbal. Era el mayor de 6 hijos vivos. Entre su único hermano y él había 10 años de diferencia, y 5 hermanas, y la familia depositó en él todas las esperanzas. La obligación de triunfar que le habían impuesto su familia y su cultura venía reforzada por el modelo de ética propuesto por una educación tradicional. Debemos tener presente lo que para los muchachos y la mentalidad europea significaban entonces las vidas de Plutarco sobre los griegos y romanos notables. Aunque Freud, como judío, se identificó muy tempranamente con Aníbal, el gran enemigo semita del Estado romano, es bien sabido que Roma cautivaba su imaginación. Sus fantasías de fama militar quedaron sustituidas por la aspiración a convertirse en un héroe cultural, cuando imaginaba que algún día su retrato tendría un lugar de honor en el aula de la universidad. La inscripción que consideraba apropiada era el verso de Edipo Rey, a quien resolvió el enigma de la Esfinge y fue el hombre más poderoso. Fue uno de esos niños a quienes desconocidos auguraban grandezas, basando la predicción en su apariencia. Él mismo se refería al inapreciable don que le supuso la veneración de su madre. El hombre que haya sido el indiscutible preferido de su madre mantiene ante la vida la actitud de un conquistador. Aquella confianza con el triunfo que lo lleva con frecuencia al triunfo real. Como se ve en sus cartas a Fliess, tamaña hazaña no fue ni sencilla ni sin sufrimientos. Freud padecía de migrañas y distintas afecciones, malestares cardíacos que lo llevaban a la prohibición de fumar, que a su vez lo hacía penar aún más la abstinencia. Entre los síntomas que podemos mencionar, arritmia, delirium cordis con sensación de opresión, dolor en brazo izquierdo, disnea, punzadas, sensibilidad torácica, ardor, etc. En una carta llega a expresar:
Carta 43 del 22 de junio del 94. Mi opinión de compromiso, para la cual no tengo ningún fundamento científico, es que padeceré todavía 4, 5, 8 años de malestares variables con épocas buenas y malas y que después, entre los 40 y los 50, tendré una buena muerte súbita a causa de un colapso cardíaco. No está tan mal si no se produce demasiado cerca de los 40. Pese a estos consternados presagios, sus sueños de triunfo se hicieron realidad, bastante tardíamente, y sus plenas facultades no se manifestaron hasta que fue un hombre de mediana edad, algo poco usual en la biografía de un genio. Carta 96, de mayo del 96. Aislado estoy, todo se desvanece a mi alrededor. Hasta ahora lo soporto con ecuanimidad. Las cosas son tan difíciles y laboriosas que en definitiva requieren una fuerte constitución. A pesar de lo intelectualmente brillantes que puedan parecer ahora sus avanzadas ideas, no parecían brillantes tal como él las concebía. La sensación que causaba era más bien de paciencia, de obstinación, de abstenerse a los hechos. El orgullo era una cualidad temperamental sobresaliente en Freud. Sus descubrimientos los alcanzó gracias a un plan que progresaba con discreción y valentía. Su conferencia sobre etiología de la histeria en la Asociación Psiquiátrica fue recibida con frialdad, obteniendo de Krafft-Ebing el juicio de que lo que él sostenía era un cuento científico. Voy a hacer un alto acá para agregar que esta conferencia del 21 de abril ante la Asociación de Psiquiatría y Neurología, en esta conferencia Freud caracteriza su descubrimiento del significado etiológico de las vivencias sexuales infantiles para la génesis de la histeria como descubrimiento de un caput nilo, de una fuente del Nilo, o sea, la solución de un antiquísimo enigma. Freud nunca más concurrió a una reunión de la Asociación de Psiquiatría y Neurología. Según nos dice Jones, es conocido el propio discernimiento de Freud acerca de sus dotes intelectuales. Imposible evitar una sonrisa ante la creencia de la insuficiente capacidad intelectual. En el año 96 muere el padre de Freud, hecho que lo conmueve y lo deja, según su propia expresión, con un sentimiento de hondo desarraigo. Es a partir de aquí que se abocará a la interpretación de los sueños y el descubrimiento de su enigma, camino que lo llevará a distanciarse de Fliess. Es así que escribe en la carta 132 del 7 de julio del 97. Lo que ha sucedido en mí todavía no lo sé. Algo desde las más hondas profundidades de mi propia neurosis se ha opuesto a un progreso en la inteligencia de las neurosis y tú estabas envuelto en ello de algún modo. Se trata de sentimientos de naturaleza en extremo oscura. El principal paciente que me ocupa soy yo mismo. El análisis es más difícil que cualquier otro. No obstante, creo que es preciso pasar por él y que constituye una necesaria pieza intermedia en mis trabajos. Carta 136, del 14 de agosto del 97. Un único pensamiento de valor universal me ha sido dado. También en mí he hallado el enamoramiento de la madre y los celos hacia el padre, y ahora lo considero un suceso universal de la niñez temprana. Si esto es así, se comprende el poder cautivador de Edipo Rey. Carta 142, del 15 de octubre del 97. Solo puedo analizarme a mí mismo con los conocimientos adquiridos objetivamente como a un extraño,
Un autoanálisis genuino es imposible, de lo contrario no habría enfermedad. Carta 146, Viena, del 14 de noviembre del 97. La relación epistolar entre Freud y Fliess se mantuvo por 17 años. La desazón de Freud, tras el fracaso inicial de la interpretación de los sueños, aumentada por la carga de sus preocupaciones financieras, fue, según Ernst Kriegs, la última de la que tenemos noticia en la vida de Freud. Por estos años tenía deudas que saldar, además de 6 hijos que criar y la falta de otros recursos. Luego el viaje a Roma, la decisión de procurarse el título de profesor y con él una existencia material asegurada se siguen con rapidez. Pronto aparecerán los primeros discípulos y el psicoanálisis crecerá hasta constituir el movimiento psicoanalítico. En su escrito sobre la psicología del colegial, de 1914, Freud nos dice: los años vividos entre los 10 y los 18 se empinaron desde los rincones de la memoria con sus presentimientos y errores, sus transformaciones dolorosas y éxitos entusiasmantes, las primeras miradas a un mundo sepultado de la cultura, que por lo menos a mí me serviría más tarde de inigualado consuelo en la lucha por la vida, los primeros contactos con la ciencia, entre las que uno pensaba poder elegir aquella a la que prestaría sus servicios, sin duda alguna inapreciables, y creí acordarme de que toda esa época estuvo recorrida por un presentimiento que al comienzo se anunciaba solo quedamente hasta que pudo vestirse con palabras. En mi vida yo quería hacer alguna contribución a nuestro humano saber. Y continúa. Luego me hice médico, pero en verdad más bien psicólogo, y pude crear una nueva disciplina psicológica, el llamado psicoanálisis, que hoy atarea a médicos e investigadores de países cercanos y de países lejanos, donde se habla otras lenguas, provocando alabanzas y censuras, aunque desde luego apenas se habla de él en la propia patria. Retomando lo enunciado en su presentación autobiográfica, Freud dirá: como psicoanalista debemos interesarnos más por los procesos afectivos que por los intelectuales, más por la vida anímica inconsciente que por la consciente. En la carta 92 del 29 de marzo del 96 dirá: me he hecho terapeuta sin quererlo. En la carta 235 del 1 de febrero de 1900 llegará a decir: yo no soy ni un hombre de ciencia, ni un observador, ni un experimentador, ni un pensador. Soy nada más que un temperamento de conquistador, un aventurero. Si lo quieres traducido con la curiosidad, la osadía y la tenacidad de un tal. Bueno, vayamos ahora al texto de Manoni, el análisis original, aquel que al decir del autor desempeña para los analistas el papel de escena primitiva. Nos interesó este texto porque allí distingue el saber que Freud había adquirido de Charcot, de Breuer, de sus pacientes, de otro saber, el que tiene que ver con el deseo inconsciente y que nace de una situación transferencial. Situación que no es la única donde el saber puede modificarse o desarrollarse, pero sí la única donde puede modificar su relación con el inconsciente. Manoni toma en cuenta este doble origen. El tiempo que duró esta correspondencia tuvo para ambos el mismo efecto. Modificó el saber de cada uno de ellos. Fliess salió con un delirio de saber y Freud encontró el saber del delirio bajo la forma de la interpretación de los sueños. Los dos iban escribiendo y avanzando en sus teorías. Uno le corregía y criticaba al otro. Lo que llama la atención es que Freud siempre intentó diferenciarse,
distinguir sus ideas de las de Jung, de las de Adler, de las de Janet. Y sin embargo, respecto a Fliess, nos encontramos con todo lo contrario. Freud lo admira profundamente. Admiración exagerada, dice Manoni. Admiración que sorprende cuando se avanza en la lectura de las cartas. Mi otro yo, le decía, creía tener con él todo en común. En verdad, te creo todo, le escribe en la carta 30. Y en la carta 42, hoy quiero concederme una buena hora y conversar contigo solo de ciencia. Tú eres el único otro, el altar. Freud quería aprovechar la experiencia de Breuer. Esperaba su saber, le demanda que sea su maestro. Pero también esperaba el saber de Fliess. Aunque éste no sepa nada de neurosis, solicita de él el saber que no tiene. Era el sujeto del que se supone que sabe. Freud admiraba las ideas de Fliess y no las discutía. La bisexualidad, la periodicidad biológica, la correspondencia de las estructuras de la nariz y de los órganos genitales. Freud olvida sus exigencias científicas y no discute estas ideas. De hecho, las ideas de Fliess fueron rechazadas por la ciencia, pero Freud consideró, sin embargo, estas ideas como la verdad de un médico y no como el delirio de un enfermo. Pero además era su médico cuando sus malestares cardíacos y las supuraciones de su nariz. Estamos en 1894. Fliess, como médico, le pide que deje el cigarrillo, y es recién ahí cuando Freud comienza a plantearle ciertas dudas. De hecho, hasta consulta con Breuer, con quien ya vimos que estaba un tanto decepcionado. Freud ocupa la posición de enfermo, trastornos cardíacos y quejas que le dirige a Fliess. Y Fliess estaba en la posición de médico. Freud lo había puesto ahí. Carta 39. Es demasiado penoso para el médico que se martiriza todas las horas del día con la inteligencia de las neurosis no saber si padece de una desazón lógica o de una desazón hipocondríaca. Tiene necesidad de recibir asistencia. Efectivamente, ayer al anochecer acudí a Breuer. Le dije que, según mi idea, los achaques cardíacos no armonizaban con un envenenamiento nicotínico, sino que yo tendría tal vez una miocarditis. Tú me resultas sospechoso esta vez, pues mi problema cardíaco es el único en el que he oído de ti manifestaciones contradictorias. Solo lo puedo comprender si supongo que quisiste ocultarme el auténtico estado de la cuestión y te ruego no hacerlo. He de sobrellevar con mucha dignidad la inseguridad y la abreviación de la vida que supone el diagnóstico de miocarditis. Y hasta quizás extraiga una ventaja de él para la ulterior organización de mi vida y disfrute sobremanera todo lo que me reste. Sin embargo, 6 días después, en la carta 40, le dice: has escrito con tanta amabilidad, te tengo indudablemente por más competente que a nadie en el diagnóstico diferencial de estas cuestiones espinosas. Y por lo tanto, me he dejado inducir error otra vez en la concepción de mi afección. Tanto ambivalente, un tanto angustiado. Había escrito, mientras tanto, el manuscrito E, al que titula «Cómo se genera la angustia». Manoni divide en 2 partes el tiempo que duró esa amistad. La primera parte, Freud trabaja con Breuer y publica La comunicación preliminar, y Fliess al mismo tiempo publica su primer libro sobre la neurosis refleja de origen nasal. La segunda parte la ubica en relación a la aparición de los pseudotrastornos cardíacos, las quejas dirigidas a Fliess, síntomas de una situación transferencial. Freud pone en duda los diagnósticos de Fliess, le reprocha sus contradicciones. Y a partir de allí, dice Manoni, que se inicia el periodo más fecundo. En poco tiempo pasa de la teoría del trauma a la del fantasma, descubre la importancia de la sexualidad, interpreta sueños, descubre el Edipo. Pero queremos situar algunos episodios, para nada menores, que hacen a la esencia de su descubrimiento. En 1895, Fliess opera de la nariz a Emma Eckstein, paciente de Freud,
unos meses antes de que Freud sueñe el sueño de la inyección de Irma. Y al año siguiente, en 1896, muere su padre. En el reanálisis del sueño de la inyección de Irma, el sueño inicial, el sueño de los sueños, dice Lacan en las clases 13 y 14 del Seminario 2, que se propone reflexionar sobre el sentido de las diversas concepciones que se formó Freud acerca del aparato psíquico, trabajo que continuó a lo largo de toda su obra y que respondía a su exigencia de coherencia interna. Freud persistió en su esfuerzo. Fue el primero y el único que trató de situarse a su respecto con las modificaciones teóricas y técnicas que le sugerían sus seguidores, es decir, la comunidad analítica. Es preciso leer las cartas a Fliess para advertir qué difícil le resultó este trabajo. Las cosas pueden ir al revés, siempre que no se pretenda hacerle decir a Freud, quien se encuentra en la primera etapa de su pensamiento, lo que está en la última. Es necesario un retorno a los textos, pero no para sincronizar las diferentes etapas de su pensamiento o para hacerlas concordar, sino para advertir a qué dificultad única y constante respondía el progreso de este pensamiento. Lacan se propone situar el sueño de la inyección de Irma como una etapa en el desarrollo del ego de Freud, ego que dice merece un respeto muy particular porque es el de un gran creador en un momento eminente de su capacidad creadora. En efecto, este sueño es tan importante ya que de su análisis Freud obtiene la verdad que plantea como verdad primordial. El sueño es siempre la realización de un deseo. El contenido del sueño. Se le pasó algo orgánico, revisa Irma, la mancha blanca, los cornetes de la nariz, el doctor M, Otto, Leopold, una infección, la inyección de trimetilamina con la jeringa sucia. Encontramos en este sueño todos los elementos del episodio de Eckstein. Fliess había operado de la nariz a la paciente de Freud, Emma Eckstein, en Viena en febrero de 1895. Por los escritos de Fliess de esa época, se averigua que consideraba indicado, sobre todo en neuralgias estomacales, la remoción quirúrgica de partes óseas de la nariz. Freud también había sido operado por él del cornete izquierdo de la nariz. Escuchen esta carta, es la carta 56 del 8 de marzo del 95. Por suerte, al fin estoy en claro y tranquilo sobre la señorita Eckstein y puedo darte el informe que sin duda te habrá de doler tanto como a mí, aunque espero que lo superes con la misma rapidez. Te escribí que inflamación y hemorragia no querían acabar, que entonces de repente aparecieron hedor y dificultad en el lavado. 2 días después me despertaron por la mañana. De nuevo la hemorragia era muy intensa. Entonces pedí a Rosanes que me acompañara. Rosanes era un otorrino de Viena, amigo de Freud de la juventud. Era mediodía. Sangraba muchísimo por nariz y boca. El hedor era muy intenso. Rosanes limpió el contorno del orificio, arrancó coágulos adheridos y de repente tiró de algo como de un hilo. Siguió tirando. Antes que cualquiera de nosotros tuviera tiempo para reflexionar, había extraído de la cavidad un trozo de gasa de un buen medio metro de largo. Al instante sobrevino un golpe de hemorragia. La paciente se puso blanca, los ojos desorbitados y quedó sin pulso. Enseguida se le introdujo de nuevo gasa con iodoformo y la hemorragia se detuvo. Habría durado medio minuto, pero fue suficiente para que la criatura, a quien en ese momento acostamos, se volviera irreconocible. Entretanto, o sea, en verdad, después, ocurrió aún algo. En el momento en que apareció el cuerpo extraño y todo me resultó claro, y tuve enseguida la visión de la enferma, me sentí mal. Después de que se le pusieron los tapones, escapé a la habitación contigua, tomé un vaso de agua y me sentí miserable.
No creo que la sangre me haya vencido. En ese momento se agolparon en mí los afectos. Le habíamos hecho, pues, agravio. Ella de ningún modo habría sido anormal, sino que un trozo de gasa iodoformizada se te había cortado cuando la extraías. Había permanecido allí 14 días y había impedido la curación hasta que al fin arrancado produjo la hemorragia. Que esta desgracia hubiera de sucederte, ¿cómo reaccionarías a ella? Saber lo que los otros harían con eso. El desaguisado que cometí contigo al instarte a operar en el extranjero, donde no puede seguir el caso. Ver alevosamente estropeado mi propósito de obrar el mayor bien a la pobre niña y con riesgo de la vida para ella. Todo eso se abatió sobre mí. Ahora lo tengo elaborado. Yo no habría debido martirizarte, pero debía confiarte esto y más. Lo hiciste lo mejor posible. El corte de la gasa iodoformizada sigue siendo uno de los accidentes al que está expuesto el más virtuoso y cuidadoso de los cirujanos. Naturalmente, nadie te hace un reproche. Además, yo no sabría por qué. Y solo me gustaría que llegaras a la compasión tan rápido como yo y que tuvieras la seguridad de que no necesité volver a cobrarte confianza. Bueno, nos permitimos dudar. En fin, todavía acá no había escrito la negación. Freud está descontento con su amigo Otto Fliess, pero también consigo mismo. Pone en duda la legitimidad de la solución por él aportada e incluso el principio mismo de su tratamiento de la neurosis. Al mismo tiempo que descontento, lleno de confianza, fantasea con una placa. Aquí, el 24 de julio de 1895, le fue revelado a Freud por primera vez el enigma de los sueños. Freud vive, alrededor de sus 40 años, en una atmósfera angustiante, momento decisivo en que era descubierta la función del inconsciente. El sueño que Freud sueña está integrado en el progreso de su descubrimiento. Es una de sus etapas. Lacan resalta el carácter dramático del descubrimiento. Decíamos también que al año siguiente muere su padre, el 23 de octubre de 1896. Carta 109. La muerte del viejo me ha conmocionado mucho. Lo estimaba en alto grado, lo comprendía muy bien y él importaba mucho en mi vida con su mezcla peculiar de sabiduría profunda y fantasía juguetona. Es en esta misma carta donde le envía el sueño de la noche que siguió al entierro, el de ruegan cerrar los ojos. Sueño que ve como resultado del autorreproche. Es este el primer signo de su autoanálisis. Aunque es recién en 1897 donde se precipita su descubrir inspirado en su autoanálisis. Habemus papam, le dice al contarle un caso clínico, en pleno descubrimiento del padre de la seducción. Y de ahí se va a leer sobre brujas para su comparación con la histeria. Carta 118. ¿Recuerdas que siempre dije que las teorías de la Edad Media y de los tribunales eclesiásticos sobre la posesión era idéntica a nuestra teoría del cuerpo extraño y la escisión de la conciencia? Pero ¿por qué el diablo, tras posesionarse de estas pobres, por regla general ha cometido con ellas lascivas y de las más asquerosas? ¿Por qué las confesiones en el potro son tan semejantes a las comunicaciones de mis pacientes en el tratamiento psíquico? La idea de la referencia a las brujas cobra vida. Además, la considero certera. Empiezan a proliferar detalles. El volar está explicado. La escoba sobre la que cabalgan es probablemente el gran señor Pene. He encargado el martillo de las brujas y lo he de estudiar con ahínco. Acá se refiere al manual básico de la Inquisición, que es de 1487. El próximo paso, es el padre en la estructura, el fantasma. Es entonces, en 1897, donde ya está todo dicho.
y comienza a escribir sobre el sueño. Carta 120. Por desgracia, mi propio padre ha sido uno de los perversos y se ha hecho culpable de la histeria de mi hermana. La frecuencia de esta circunstancia me hace dudar a menudo. Carta 126. He obtenido por primera vez una vislumbre cierta sobre la estructura de una histeria. Todo se reduce a la reproducción de escenas. Unas se alcanzan directamente, otras solo a través de fantasías antepuestas. Las escenas están ordenadas según resistencia creciente. El camino de trabajo desciende, primero en círculos a las escenas o hasta su cercanía. Después baja un tramo más, desde un síntoma, y otra vez desde el síntoma hasta abajo. Como en los pocos síntomas se reúnen la mayoría de las escenas, describimos entonces repetidos círculos por los pensamientos que están detrás de los mismos síntomas. Represión marcha desde lo reciente hacia atrás y alcanza primero a los últimos sucesos. Y en el manuscrito N le dice: los impulsos hostiles hacia los padres, deseo de que mueran, son también un elemento integrante de las neurosis. Es esta la primera referencia al Edipo. Estaba introducido ya como transgresión. La transgresión real protegía contra el conocimiento del Edipo, que implicaba otorgar un lugar esencial al fantasma. En la famosa carta donde le cuenta el gran secreto, da las razones del descreimiento a sus neuróticas. El descubrimiento del Edipo, entonces, no está dentro de la línea del saber, como con Breuer. Durante el periodo en que realiza estos descubrimientos, Freud trabaja en su análisis personal, autoanálisis que poco después declara imposible, ya que de lo contrario no existiría la neurosis. Y agrega que solo puede analizarse por medio de un saber objetivo como si fuese otro. Es Fliess quien, sin saberlo, lo ha puesto en la situación transferencial en la que el saber se modifica en su relación con el inconsciente. En la carta 132 le escribe: la parálisis para escribir me parece a propósito para estorbar nuestro trato. Y en la carta 139, que en realidad es la famosa carta que conocemos todos por la carta 69, le dice: y ahora quiero contarte sin dilación el gran secreto que se me puso en claro lentamente los últimos meses. No creo más en mi neurótica. Comienzo a exponer históricamente los motivos del descreimiento. Las continuas desilusiones en los intentos de llevar un análisis a su efectiva conclusión, la deserción de la gente, la falta de éxito plena con lo que yo había contado, la posibilidad de explicarme los logros parciales diversamente, he ahí el primer grupo. Después, la sorpresa de que en todos los casos el padre debería ser inculpado como perverso, sin excluir al mío propio. La comprobación de la inesperada frecuencia de la histeria, para la cual debería repetirse esta misma condición, cuando es poco probable que la perversión en perjuicio de niños esté tan difundida. En tercer lugar, además, la evidencia cierta de que en lo inconsciente no existe un signo de realidad, de suerte que no se puede distinguir la verdad de la ficción poblada con afecto. Según esto, queda la solución de que la fantasía sexual se adueña regularmente del tema de los padres. En cuarto lugar, se ve que lo inconsciente nunca vence la resistencia de lo consciente. Entonces, se hunde también la esperanza de que en la cura se pueda proceder en sentido inverso hasta el total dominamiento del inconsciente por lo consciente. Ahora no sé dónde estoy. ¿Y si estas dudas no fueran sino un episodio en el proceso hacia un conocimiento más amplio? Ante ti y ante mí, tengo más el sentimiento de un triunfo que el de una derrota. Y nombra al Edipo como un suceso universal de la niñez temprana, el único pensamiento de valor universal que le ha sido dado al hallar en él mismo el enamoramiento a la madre y los celos hacia el padre. Y escribe: si esto es así, se comprende
el poder cautivador de Edipo Rey. La saga griega expresa una obligación que cada quien reconoce porque ha registrado en su interior la existencia de ella. Cada uno de los oyentes fue una vez en germen y en la fantasía un Edipo así, y ante el cumplimiento de sueño traído aquí a la realidad, retrocede espantado con todo el monto de la represión que separa su estado infantil de su estado actual. Buenas noches. Luego de haber escuchado la presentación de los trabajos de Ximena y Verónica, voy a retomar una cita del trabajo de Ximena para dar luego lugar a la presentación del trabajo que he realizado. En el trabajo de Ximena encontramos una cita de Freud que dice lo siguiente: luego me hice médico, pero en verdad más bien psicólogo, y pude crear una nueva disciplina psicológica, el llamado psicoanálisis, que hoy atarea a médicos e investigadores de países cercanos y de países lejanos donde se habla otras lenguas, provocando alabanzas y censuras, aunque desde luego apenas se habla de él en la propia patria. De este modo, paso a contarles el trabajo que he realizado, cuyo título es Tras las inusitadas huellas del psicoanálisis. A medida que avanzamos en la lectura de las primeras cartas de Freud con Fliess, nos encontramos una recomendación para ir a leer un texto que es Contribuciones a la historia del movimiento psicoanalítico o Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. Allí hay un fuerte esfuerzo de Freud por dejar en claro que él es el único creador del psicoanálisis. Por otro lado, parece que este texto fue escrito también para dejar en claro que las teorías de Adler y Jung eran incompatibles con las hipótesis fundamentales que Freud planteaba para que un psicoanálisis merezca ese nombre y no otro. Por supuesto que no ahondaremos en estos desarrollos, no por menos importantes, sino porque hemos puesto la oreja en otras partes del texto. Es sabido por nosotros que en los inicios Freud estudia medicina a disgusto y se inclina por la investigación de las enfermedades nerviosas, confiando al principio en una terapia fisicista como la electroterapia, donde Freud menciona que esta misma estaba tan rica y llena de consejos y orientaciones que lo terminan dejando más desorientado de lo que ya estaba. Luego se lleva adelante el recorrido ya conocido por nosotros respecto de la sugestión, donde Freud tiene sus encuentros y su historia con Bergheim, más tarde su recorrido con Charcot y por último con Breuer. Con el transcurrir del intercambio epistolar, pudimos ubicar que en los inicios de su práctica, Freud se sentía muy solo. No tenía muchos pacientes y tampoco contaba con el apoyo y el reconocimiento del sector dominante del campo científico. Alguien a quien tengo mucha estima, alguna vez dijo: el psicoanálisis es un hijo bastardo. ¿Será por esta razón que siempre ha estado en disputa con la ciencia? A pesar de esto, para Freud, era muy importante transmitir quién había sido su descubridor y el costo que había pagado por criar a este hijo bastardo. Escribe entonces: en efecto, el psicoanálisis es creación mía. Yo fui durante 10 años el único que se ocupó de él, y todo el disgusto que el nuevo fenómeno provocó en los contemporáneos se descargó sobre mi cabeza en forma de crítica.
Si hacemos foco en el disgusto que este descubrimiento provocó en sus contemporáneos, no podemos dejar de mencionar lo que Freud relata respecto al vacío y el silencio que sufrió luego de exponer en una conferencia de Viena presidida por Krafft-Ebing sobre la importancia que tenía el papel de la sexualidad en la formación de síntomas neuróticos. No será este el único postulado que le traerá conflictos y rechazos en el ámbito científico, sino que además Freud se va a servir de otro concepto para reforzar su postulado, como es el de la transferencia, estableciendo que esta última tiene un tenor crudamente sexual y afirma: el hecho de la transferencia de tenor crudamente sexual, tierna u hostil, que se instala en todo tratamiento de una neurosis por más que ninguna de las dos partes lo desee o lo provoque, me ha parecido siempre la prueba más inconmovible de que las fuerzas impulsoras de la neurosis tienen su origen en la vida sexual. Confesando luego que por más que se lo hizo responsable de esta idea, en realidad ésta le había sido transmitida por 3 personas: Charcot, Breuer y Chobak, un ginecólogo de Viena, habían transmitido en charlas de pasillo esta idea en las épocas en las que Freud se estaba formando. Los 3 le habían transmitido una intelección que ni ellos mismos poseían, a saber, 3 comunicaciones idénticas que recibió sin comprender y que quedaron dormidas durante años hasta que un día despertaron como un conocimiento en apariencia original. No los vamos a dejar con la intriga sobre estos comentarios. Lo que estas personas habían dicho por esos pasillos fue lo siguiente. Uno de ellos dijo: son siempre secretos de alcoba. El otro comentaba: es siempre, siempre la cosa genital. Y por último, Freud escucha del ginecólogo un chiste en relación a la impotencia y para la cual quería hacer una receta: penis normalis, dosis, repetatur. Un pene normal, dosis, repetir. Vale aclarar, sobre todo para el público más actual, que ante este comentario tan machirulo, Freud expresó: yo nunca había oído hablar de semejante receta, y a punto estuve de menear mi cabeza frente al cinismo de mi protector. Sabemos que no es esta sexualidad solamente a la que se va a referir Freud en la participación de la formación de los síntomas neuróticos. Parece ser que la objetividad y la camaradería de sus colegas no era algo que Freud podía esperar, y es en estos tiempos donde él expresa sentirse muy solo, con muchos enemigos y casi sin ideas. En esta época es donde Fliess pasó a ser el único público a quien dirigió sus interrogantes, sus hipótesis, rectificaciones, descubrimientos, entre otras intimidades. Inmerso en este clima de soledad y hostilidad, Freud relata recibir noticias que lo sorprenden gratamente. Allá por los comienzos del año 1907, parece ser que el psicoanálisis había encontrado algunos amigos, médicos y científicos, que estaban dispuestos a utilizarlo y aplicarlo en su práctica, entre quienes se encontraban Jung, Breuer y la Escuela de Zúrich, por nombrar o mencionar algunos. Lo más importante para resaltar de nuestra parte es que a partir de este año, Freud nos cuenta que el psicoanálisis comienza a extenderse por todos los continentes. Realiza menciones de distintos profesionales en el mundo que han estudiado y aplicado su teoría, a saber,
un médico en Australasia, otro en Chile que da una conferencia en Buenos Aires, un médico inglés que se encuentra en India, luego profesionales en Estados Unidos y otros en distintos lugares de Europa. Es llamativo para nosotros que Freud realiza una mención sobre Francia. Dice que aquí el psicoanálisis tenía una fuerte resistencia, y sobre todo en París, por los trabajos de Janet. Con el diario del lunes, ¿quién lo diría? Tal vez, cuanto más resistencia hay, por algo es, ¿no? Decidimos reparar en algunos comentarios que nos llamaron la atención y nos llevaron a realizar algunas investigaciones. Comenzamos por indagar sobre quién era ese médico chileno y lo que había dicho en su conferencia de Buenos Aires, así como también en qué otros lugares del mundo había tenido repercusión el psicoanálisis. Bien, comenzaremos entonces compartiendo lo que Freud escribió sobre Grebe. ¿Quién es Grebe? Es este médico chileno anteriormente mencionado, donde Freud va a extraer comentarios de una publicación que Grebe hizo, cuyo título es Sobre psicología y psicoterapia de ciertos estados angustiosos. Parece que este representante de Chile realizó una exposición muy pertinente al respecto de la doctrina de la represión y la importancia de la teología sexual en las neurosis. Incluso Freud destaca su modestia en la reserva que tiene el médico para emitir un juicio definitivo sobre esta doctrina debido a la falta de práctica de la misma. Por ejemplo, al respecto, Freud cita en castellano a Grebe y dice lo siguiente: y aun cuando nos mostramos reservados para emitir una opinión propia, se nos ha de perdonar, ya que nuestra experiencia personal no alcanza a abarcar toda la latitud de sus doctrinas. Pero Freud estaba sorprendido con la convicción que encontraba en este médico respecto de la existencia empírica de la sexualidad infantil y por cómo había entendido los beneficios de aplicar un análisis donde el foco de comprender las enfermedades neuróticas se revela en el hecho de no buscar el éxito terapéutico en la eliminación de síntomas, sino en lograr la capacidad de producir en la vida, es decir, que los enfermos recuperen su capacidad de desenvolverse, aunque los síntomas siguieran persistiendo en menor intensidad. Al respecto, Freud cita a Grebe, donde dice lo siguiente: para traer una notable mejoría del estado general psíquico del paciente, aun cuando puedan seguir persistiendo síntomas que, por su poca acentuación, no aparenten enfermedad y no lo inutilicen para la sociedad. Freud nos cuenta cómo Grebe animaba a sus colegas en dicha conferencia a prestarle atención a las doctrinas psicoanalíticas que estaba compartiendo, ya que las mismas estaban fundadas en una rigurosa investigación y de ellas podrían extraer mucho para el beneficio de los enfermos neuróticos. Al respecto, Freud cita a Grebe: pero insisto ante vosotros que de un atento estudio de las teorías de Freud, teorías basadas en las más escrupulosas y paciente observación de hechos que se puede exigir, podréis cosechar mucho, muchísimo que puede favorecer a vuestros enfermos. Así es como Freud, que en una época solitaria y hostil, comienza a encontrar colegas que legitiman su práctica e incluso le dan un valor científico a sus teorías. Y más aún, nos encontramos con la sorpresa de cómo su descubrimiento había llegado a tierras tan lejanas y su efecto curativo se ha confirmado. Agradecemos al colega en el lejano Chile por la valoración imparcial del psicoanálisis y por la inesperada confirmación de su efecto curativo en países extranjeros. Sigmund Freud. Ahora que compartimos la sorpresa de Freud,
vamos a compartirle nuestra sorpresa al enterarnos sobre la llegada de las ideas freudianas a tierras tan lejanas como Japón. Parece que en Japón las ideas freudianas tuvieron una discusión un poco limitada, sobre todo por el impacto de la guerra. Cuando fuimos a investigar sobre la llegada del psicoanálisis en Japón, nos encontramos con un pionero del psicoanálisis en Japón llamado Heisaku Kosawa, a quien se le atribuye el lugar de un maestro, ya que es el único de su generación que recibió en Viena una formación psicoanalítica clásica e intentó reflexionar sobre la introducción del psicoanálisis en su país. Kosawa se formó como psiquiatra en la Universidad de Tohoku, en Sendai, y descubre a Freud gracias a un psiquiatra llamado Kiyoyasu Marui, quien se había ido a formar a los Estados Unidos con Adolf Meyer. Es alrededor del año 1932 que se establece en Viena y comienza su análisis con Freud. Me estoy refiriendo a Kosawa. Una vez establecido en Viena y habiendo comenzado su análisis con Freud, le regala una estampa del monte Fujiyama. Luego interrumpe su análisis y realiza un segundo análisis didáctico con Richard Sterba, psicoanalista discípulo de Freud. Interrumpe su análisis nuevamente y por último realiza también un control con Federn. Parece ser que la estampa no fue lo único que Kosawa le dio a Freud. Antes de volver a su país, este le entregó a Freud un trabajo escrito en alemán titulado Dos tipos de sentimiento de culpa. El artículo explicaba su teoría sobre el complejo de Ajax, de Ayace o de Ayas, que contrastaba con el complejo de Edipo de Freud. Este trabajo se convertiría en un clásico de la literatura psicoanalítica japonesa. Sin embargo, parece que al maestro Freud no le interesó esta investigación. Lo tiró para un costado. Sin embargo, a nosotros nos dio alguna curiosidad. A Kosawa le cautivaba la idea de comparar e investigar las diferencias entre la familia japonesa y la familia occidental, por lo que propuso interpretar los mitos de la Grecia antigua a la luz de las leyendas búdicas. El escrito que le presentó a Freud rezaba en una investigación sobre un príncipe mítico cuya historia provenía de la leyenda búdica del Kanmuryo Hukyo. Este mito lo que plantea es que en el antiguo reino de la India, la reina Vaidehi, esposa del rey Bimbisara, temía perder su belleza y con ella el amor del marido. Consultó a un vidente, quien le predijo que un sabio que vivía en el bosque moriría al cabo de 3 años y reencarnaría como hijo suyo. Impaciente y egoísta, Vaidehi no esperó a estar embarazada y mató al vidente. Antes de morir, éste le dijo: tu hijo reencarnado matará al padre. Vaidehi quedó embarazada en el momento mismo del asesinato. Temiendo la cólera del sabio reencarnado en su hijo, decidió matar al niño dando a luz en la cima de una alta torre. Pero el niño sobrevivió a la caída, aunque rompiéndose un dedo, lo que le valió más tarde el sobrenombre de Príncipe del Dedo Roto, Yatru, pero al que llamaremos Ayas. Después de una infancia feliz, durante la cual idealizó a la madre, Ayas se enteró de la verdad por Devadatta, el enemigo de Buda. Quedó tan agobiado que trató de matar a Vaidehi. Entonces experimentó un gran sentimiento de culpa
y cayó sobre él una terrible enfermedad de la piel. La peste se extendió sobre su cuerpo, haciendo imposible toda relación con los otros. A pesar de ese castigo y de los cuidados solícitos de Baideshi, Ayas no recuperó el equilibrio. Trató entonces de matar al padre, pero la madre, para apaciguarlo, le sugiere que pida consejo a Buda. Las palabras de Buda lo sumergieron en un prolongado conflicto interior, a cuyo término, después de años de sufrimiento, Ayas quedó en paz consigo mismo. Recuperó la salud y se convirtió en un soberano respetable. Según otras versiones del mito, el príncipe Ayata, convertido en rey, encarceló al padre y cuando éste murió, oyó su voz en el cielo. Fue entonces a ver a Buda para pedirle ayuda, pues temía ir al infierno, y Buda lo recibió con compasión. Analizando este mito como Freud había analizado el Edipo, Kurosawa denominó complejo de Ajax a un complejo de dependencia del hijo respecto de la madre. Encontraba su fundamento en la organización de la familia japonesa, en la cual las relaciones de dependencia, disciplina, sumisión, autosacrificio y simbiosis del niño con la madre prevalecen sobre las ideas de individualidad o libertad. De modo que, según Kurosawa, este complejo proviene de un sentimiento de culpa que no tiene por origen el asesinato del padre por los hijos, sino la dependencia culpable y hostil de los hijos respecto de la madre. Pacientes japoneses influidos por la amae o dependencia, ¿sí? La amae es el concepto japonés para mencionar esta dependencia. Entonces, pacientes japoneses influidos por la amae, es decir, por una tradición social todavía feudal, lo habían puesto de manifiesto en la cura. El complejo de Ayas no hacía más que demostrar que cada cultura se apropia del mito edípico de los orígenes, imprimiéndole una modulación particular. Por ello, a través de él, se intentó una implantación del psicoanálisis fuera de la esfera judeo-cristiana, a saber, una especie de freudismo oriental. Luego, el ascenso del fascismo y el estallido de la Segunda Guerra Mundial obstaculizaron la continuación de los trabajos de Kurosawa, quien retomó sus actividades profesionales en 1945 en un Japón trastornado por la derrota y la capitulación del régimen militar. En adelante, contribuyó al florecimiento de la psiquiatría y el psicoanálisis que marcó a la sociedad japonesa durante la segunda mitad del siglo, e hizo de ella una tierra acogedora para todas las doctrinas provenientes de los Estados Unidos. La ego psychology, la self psychology, la farmacología, etc. En 1953, a la muerte de Marui, Kurosawa asume la dirección del grupo de estudio de Sendai, afiliado a la IPA desde 1933, y crea la Sociedad Psicoanalítica Japonesa, cuyo desarrollo ha sido muy limitado, puesto que en 1997 no reunía más que una treintena de miembros. Kurosawa hizo escuela precisando sus teorías sobre la MAE, formó didactas y discípulos de pura obediencia freudiana, mientras se desempeñaba como didacta, docente y clínico en la Asociación Psicoanalítica Japonesa, no afiliada a la IPA, institución que sabemos es mucho más poderosa en cantidad de adherentes y abierta a todas las otras corrientes de la psiquiatría. Bien, hasta aquí hemos realizado un breve recorrido por los distintos lugares donde el psicoanálisis ha desembarcado. Pasamos por Chile, luego nos fuimos a Japón y ahora los vamos a llevar a la India, otro lugar del cual Freud recibe noticias respecto de la aceptación de su creación. La India fue el primer país de Asia
Luego le siguió Japón, donde se pudo implementar una práctica institucional del psicoanálisis en un contexto cultural no occidental. La tradición médica india, también conocida como Ayurveda, contemplaba las enfermedades mentales con un enfoque similar al del corpus hipocrático. Ayurveda es una palabra del sánscrito compuesta de dos términos: Ayu, duración de la vida, y Veda, verdad, conocimiento. De acuerdo con su definición, la medicina ayurvédica observa la salud como algo más que la ausencia de enfermedad. Esto permitía que, a diferencia del occidente cristiano, la medicina tradicional de la India concibiera la locura como una patología y no como una posesión demoníaca. Es en este terreno donde comienzan a convivir el saber psiquiátrico occidental y la medicina tradicional india. En 1920 aproximadamente es que las ideas freudianas desembarcan en estas tierras de la mano de Bosé y algunos psiquiatras coloniales en las ciudades de Calcuta y Bombay más específicamente. Es pertinente resaltar que la implantación del psicoanálisis tomó dos derivas en la India. Por un lado, una deriva colonial y por otro lado, una deriva con inspiración india o cultural folclórica. En la provincia de Bengala, donde el colonialismo se instaló en 1757, se habían creado la mayor cantidad de instituciones relacionadas con la educación y la medicina. Fue allí donde tiempo más tarde los primeros psicoanalistas indios comenzaron a atender pacientes. Cabe destacar que estos, los psicoanalistas y los pacientes, pertenecían a una élite occidentalizada que promulgaba las costumbres y el saber europeo. Posteriormente, a principios del siglo XIX, se produjo en la India la reforma de las internaciones que se estaba llevando a cabo en toda Europa, lo que conlleva a la creación de hospitales para acoger a los enfermos mentales. Luego, estos hospitales pasaron a ser instituciones estatales que eran administradas por médicos militares del ejército británico. Uno de estos médicos fue Berkeley Hill, quien se analizó con Ernest Jones y a quien le dirigió un escrito titulado Primer psicoanálisis de un sujeto indio, el cual parece ser que fue desestimado por Jones porque consideró que este trabajo era demasiado rudimentario. Este médico director, Berkeley Hill, promotor de la corriente occidentalista del psicoanálisis, afirmaba, haciéndole mucho honor a su apellido, que el sujeto indio se diferenciaba estructuralmente del sujeto occidental por una patología específicamente anal, que, apoyado en la teoría de la evolución de la libido, dejaba al sujeto indio en inferioridad respecto al sujeto occidental o respecto del sujeto occidental debido a su detención en ese estadio. Ahora bien, esa era la corriente occidental. Por otro lado, se encontraba Bosé, quien en 1922 funda la Sociedad Psicoanalítica India, la cual preside hasta su muerte. Él intentaba elaborar una teoría del psiquismo que contemple las particularidades culturales ligadas al hinduismo. Era un médico que vestía ropa india e intentaba mantenerse a distancia del pensamiento occidental. De este modo, en vez de intentar universalizar la teoría sobre el Edipo, prefirió centrar su estudio sobre la relación del sujeto con la madre, abstrayendo al padre. Esta grieta establecida en la manera de concebir el psicoanálisis, por un lado el pensamiento colonial, que sostenía una inferioridad de la cultura india respecto de la inglesa, y por otro lado un pensamiento cultural que intentaba articular la teoría contemplando las tradiciones,
tuvo un impacto en el desarrollo del psicoanálisis en la India, haciendo que éste no prospere, llegando luego a instaurarse algunas lecturas de Klein, Bion y algo de Lacan por los años 1970. Hemos realizado un breve recorrido por algunas de las distintas tierras donde el psicoanálisis ha desembarcado. Sabemos, no son las únicas, y al parecer, el maestro no estaba tan solo. Espero les haya sido grato. Muchas gracias por habernos escuchado. Bueno, ¿cómo se hace para aplaudir? Qué hermosos trabajos, bueno, hermosos. Sí, no sé cómo se pone el emoji. Acá está, reacciones. Ahí va mi aplauso. Bueno, se abre el tiempo de lo que quieran, de conversar, de acotar, de felicitar, lo que ustedes quieran. Sí, bueno, gracias. Capaz fueron un poco largos, pero fue difícil también poder recortar, ¿no?, lo que queríamos transmitir, porque en realidad hay muchas más perlitas, pero bueno, no se podía con todo, ¿no? Así que bueno, no sé qué les interesó, si quieren hacer algún comentario. A mí no sentí que fueran largos. Estuvieron tan bien escritos, tan bien seleccionados los recortes y lo que querían transmitir, cada uno quiso transmitir. Además escritos con ligereza, con una prosa liviana, y cada uno de los trabajos tiene alguna perla, ¿no? Habría muchísimos para resaltar. Así que bueno, no, sí, tuvieron la extensión que se necesitaba para poder transmitir el espíritu de esa relación entre Freud y Fliess, para poder dar cuenta, para poder mostrarnos, ¿no?, ese Freud joven de 30 y pico de años, agobiado por la incertidumbre, por las penurias económicas, por las dolencias físicas, por la preocupación por su presente y su futuro, y la incertidumbre respecto de lo que tenía entre manos, ¿no? Pero también, ¿no?, cuando la famosa frase de Lacan, ¿no?, de, bueno, ¿cómo es que se bancó esto? ¿Cómo es que se bancó esto? Freud y contesta porque tenía cojones, ¿no? Realmente, ¿qué cojones para poder soportar años y años sin cejar en lo que estaba pensando, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos, o bien hemos pasado por esa edad y esos momentos de la vida, o algunos los están atravesando, bueno, podemos tomar dimensión de lo que debió haber sido sostenerse, no solamente con todos los problemas que se le presentaban en la vida. La cuestión de que tenía 6 hijos no era menor, no solamente 6 hijos, sino que Freud además mantenía a la hermana de Marta, mantenía a su madre, por eso se endeudó tanto con Breuer también, porque no tenía trabajo, la clientela escaseaba, no había mucho apoyo para derivarle pacientes, no había confianza en sus tratamientos, y bueno,
como él mismo dice, años terribles en que a lo mejor tenía 2 o 3 pacientes y tenía que mantener a semejante familión, ¿no? Que además iba creciendo, no estuvo los 6 hijos todos juntos, pero durante esos años, bueno, se supone que fue por eso que eso, digamos, redundó en la famosa abstinencia sexual de Freud, ¿no? Como modo anticonceptivo. Pero está no solamente tan bien planteado esto en el epistolario de un amigo con otro, sino que, bueno, volver a traer el texto de Manoni, que es una joya ese texto, pero que hace tanto que no se lee, es no solamente un hallazgo, sino un hallazgo para esta generación. Digamos que hay textos que para mi generación fueron de formación obligatoria y necesaria, y que se lo hayan encontrado y que ese texto haya inspirado todo este trabajo, es una reivindicación para ese gran psicoanalista que fue Octave Manoni, ¿no? Un tipo interesantísimo y que habría que seguir leyendo. Y bueno, la perlita que trajo Alan fue una novedad para todos, ¿no? Porque el chileno dando una conferencia en Buenos Aires, el japonés dándole semejante relevancia en la relación con la madre. Bueno, qué sé yo, la verdad es que estoy haciendo un pasaje abuelo de pájaro de lo que he escuchado, pero nada más que para romper el hielo mientras ustedes se deciden a conversar un poco. Bueno, tengo que bancarme el gato porque justo me agarró cuando estoy hablando. Y es de lo que trabajó Alan. Bueno, la otra cuestión que yo no la tenía, y mirá que he leído, ustedes saben cómo leo a Freud, pero no tenía para nada la relación de Irma con Eckhart. ¿Cómo es el nombre de ella? ¿Vero? Emma Eckstein. Epstein. Emma Epstein. Y la retórica de Freud es maravillosa. Cómo lo culpa disculpándolo, cómo lo responsabiliza haciendo toda su magia retórica en donde aparentemente lo disculpa, es maravilloso, ¿no? Es genial. Es un gran escritor, el modo en que escribía, en que escribió siempre, pero bueno, está lleno de perlitas los trabajos. Y otra cosa que me llamó la atención de lo que decía, de lo que leías vos, Alan, es esto de, no sé qué piensan ustedes, pero tanto en Japón como en la India, ¿no? Hubo estas corrientes en donde se apropiaron del freudismo para interpretar algo de su cultura, de su lazo social, ¿no? Y que hicieron un esfuerzo para teorizarlo, por más que, bueno, no sé, el hindú de la corriente más tradicional si escribió algo, ¿no? Pero eso me resultó muy interesante, ¿no? Apropiarse del psicoanálisis no al modo occidental, queriendo hacer con el psicoanálisis, queriendo pensar algo de aquello de lo que son producto, apropiándose de ese modo del psicoanálisis. Eso me interesó mucho, ¿no? Por más que uno, más allá de si uno coincidiera o no con lo que proponían. Ese gesto es muy interesante. Y bueno, lo del inglés ni hablar, eso ya es directamente usarlo para el racismo, es lo último que hubiese podido tragar Freud con su ética.
Sí, es totalmente llamativo. O sea, nosotros intentamos en los trabajos tratar de transmitirles la sorpresa que nos llevó a todos los integrantes del grupo a medida que íbamos avanzando y leyendo y encontrándonos con Freud y con problemas del estilo de un ataque de pánico a la hora de subir un tren, con Ah, problemas claro. económicos, pensando si podía llegar a terminar de fumar o no, a dejar de fumar o no. Y respecto a lo que vos decís de psicoanálisis en el mundo, también la verdad que yo nunca, y los que integramos el grupo, nunca nos habíamos detenido a preguntarnos, che, ¿habrá llegado el psicoanálisis a Japón? ¿Habrá llegado el psicoanálisis a la India? Ni idea, nunca, ni siquiera había, por lo menos en mi caso, ni siquiera había sido una pregunta. Ujú. Entonces, cuando nos encontramos con estos personajes que intentan apropiarse de la teoría y vemos por otro lado la posición de Freud, de ser tan cuidadoso de su creación y tan celoso de su creación, digamos, porque en tanto le llevaban trabajos para que él lea, enseguida los desestimaba. Bueno, no, al japonés le dijo, bueno, ni siquiera se lo tomó, pero lo desestimó inmediatamente. Y entonces encontrarnos con esta cuestión que a mí también me llamó mucho la atención, porque me acuerdo que en mi caso es una pregunta que traía de la facultad, la universalidad del Edipo, si con la cultura no podría esto tener otros modos de llevarse a cabo, digamos, y ahí entonces empieza esto tan polémico que es el entrecruzamiento entre el psicoanálisis y la cultura, porque es polémico. Y esto de lo social, incluso hoy lo podemos traer a la actualidad, ¿no? Como el avance, digamos, de estar interpretando el psicoanálisis desde una lectura más social, incluso, si se quiere. Así que sí, a mí me plantea mucha más intriga. Traté de avanzar, investigar un poco más respecto de los trabajos, pero es muy difícil encontrar los trabajos de... Los japoneses es más fácil, porque hay varios trabajos en relación al concepto de la madre, pero en la India es muy difícil encontrar trabajos sobre todo los de Bosé, que son más en relación a la cultura. Y decime, ¿el chileno en qué año se encuentra con el psicoanálisis y da la conferencia acá en Buenos Aires? ¿Alrededor de qué año? A ver, tengo que buscar el texto, porque hace poquito encima me encontré con el texto del chileno, que no lo había podido ubicar. Es donde él habla estrictamente de la conferencia. 1910. 1910, porque hay una observación, una propuesta del chileno, o una observación, no sé cómo llamarla, ¿no? Este, que me resultó interesante, ¿no? Cuando él dice, prestemos atención a los pequeños trastornos, ¿sí? No es necesario, ¿no? Como que no es necesario que quien acude, que el psicoanálisis se dedique a los trastornos que producen graves dislocamientos respecto de la sociedad o algo, ¿no? De su entorno social, etcétera. Sino que los pequeños padecimientos son objeto del psicoanálisis. Es una observación muy interesante para ese momento, ¿eh? Tal Muy cual, interesante. Y Freud la resaltaba. Estaba sorprendido de cómo Grebe había entendido en algún punto esa funcionalidad del psicoanálisis, donde incluso puede haber comprendido que el tratamiento de las neurosis no tenía que ver estrictamente con la eliminación del síntoma, sino en todo caso con un cambio de posición del sujeto para con esos síntomas. Sí, sí, es notable. Ujú. Después este chileno no tuvo mucho éxito como psicoanalista en Chile y no fue muy Mirá que hemos reconocido. leído la psicología del colegial y yo nunca me detuve a indagar en esas líneas, ¿no? que citaba Ximena. ¿Mm? Mm. Este, porque ahí lo está diciendo Freud, que ha llegado a tierras lejanas, algo así dice, ¿no? ¿Cuáles eran esas tierras lejanas? Ajá, sí.
Igual esto de las tierras lejanas lo sacamos del texto de contribución. Ah, de contribución. Pensé que era de psicología del colegial. La cita sí es de psicología de Ah, colegio. por eso, las citas de ese texto. Ujú. Bueno, y después está muy lindo, muy bien trabajado, Vero, la parte de los elementos transferenciales, ¿no? Cada una de las pasiones transferenciales de Freud con Fliess, y situadas en las cartas. Bueno, unos trabajos delicados y que reflejan mucho trabajo, ¿no? Y pensamiento también. Además han leído no es fácil leer esa correspondencia. Y la selección de las cartas es impecable. La verdad los felicito. Muchas gracias. ¿Puedo Muchas decir una gracias. cosa? Sí, por favor. Bueno, aparte del recorrido muy interesante por parte de la cuestión histórica, ¿no? También yo valoro mucho el recorte que tiene que ver con el psicoanálisis, con ciertas cuestiones decisivas en relación al psicoanálisis, ¿no? Y me acordaba de alguna vez que leí la biografía de Freud, de Peter Gay, que no sé si ustedes la trabajaron o no. Bueno, es un tomo enorme, pero a mí me quedó como recortado una conferencia que da Freud, hablando de los orígenes de los síntomas histéricos, donde habla del padre seductor y, bueno, tiene una muy mala acogida por parte de la comunidad psicoanalítica, ¿no? Y él escribe a Fliess diciendo fría acogida por parte de los asnos, ¿no? Pero lo abrocho un poco con este tiempo que ustedes sitúan en relación a la carta 69, ¿no? Donde Freud, en esta interlocución, produce un sueño en relación a su hija Matilde, incestuoso, ¿no? Pero sigue como en referencia a Fliess y sigue como cotejando esto. Bueno, ¿qué quieren decir de esto? Eso quería preguntar. Si quieren. Sí, de hecho se lo cuenta, o sea, yo no lo tomé porque ya les digo, no se podía con todo, pero sí, le cuenta, por supuesto, a Fliess ese sueño incestuoso, ¿no? Además Matilde había estado muy enferma, es otra de las angustias de Freud también por estos años, más allá de lo que pasó con Eckstein, que bueno, nos pareció como la perlita máxima. Matilde había estado con una infección muy grave, casi se muere, casi se contagia otro de sus hijos, digo. Y bueno, y cuando le cuenta este sueño, bueno, es que Manoni lo toma como un sueño resistencial también, ¿no? Había soñado medio cachondo Freud con Matilde. Bueno, en el sueño de la inyección de Irma aparece, ¿no? Una Matilde por otra Matilde. También, claro. Bueno, por eso yo no me metí con eso, porque ya les digo, si no era como interminable, porque hay muchísimas cuestiones. No, pero, a ver, perdón, no es que vos hubieras tenido que meterte con eso, porque el desarrollo fue sumamente exhaustivo y impresionante. Era por el lado de cómo le ponía el pecho a las balas, o sea, sí. no sé, por ese Sí, lado. Total. Pero bueno, es interesante porque ahí Manoni también lo toma como parte de su autoanálisis, ¿no? Y como un sueño resistencial en relación a sostener al padre de la seducción, ¿no? Eso, habemos papa. Habemos papa, le dice. Habemos papa. Sí, resistencial en el sentido de, bueno, hasta que llega el Edipo, ¿no? Pero por ahora estaba con esto, el trauma real, ¿no? La seducción real. Es muy bueno cuando le dice, bueno, mi propio padre abusó se hizo responsable de la historia de mi hermana, ¿no? Bueno, claro, es que él lo dice, ¿no? Tiene esa manera de decir una cosa y la otra, sostener una cosa y la otra sin que esto, y que las dos cosas sean verdaderas, ¿no? Cuando él dice el autoanálisis no es imposible, pero no hay manera
de llegar a alguna verdad sin pasar por esto, ¿no? Y es lo que hace, ¿no? Porque está bien, por ahí ese sueño incestuoso no lo publica en la interpretación de los sueños, pero vaya, los sueños de la interpretación de los sueños, ¿no? Si no se destripa él mismo, ¿no? Pero está sosteniendo las dos cosas, ¿no? No hay manera de avanzar un poco en el sentido de algo, de alguna formulación verdadera sin pasar por esto, ¿no? De exponerse, de plantearse como sujeto, ¿no? Y al mismo tiempo decir que es imposible y que la única manera sería enfrentarse a sí mismo como un extraño, ¿no? Cosa, por supuesto, que es la experiencia de cualquier análisis, pero ¿cómo? No habría sí mismo ahí, ¿no? Tiene que haber analista para poder encontrarte con el extraño. Pero bueno, lo que nota Manoni es realmente bueno, ese artículo, digamos, de Manoni, de poder situar que hubo un análisis original, ¿no? Y que esto tiene que ver con la transferencia, ¿no? Fliss no hizo nada, pero sin la existencia de Fliss no hubiera habido, no sé si no hubiera habido, digo, pero por lo menos ese despliegue de los complejos freudianos fueron posibles porque por cómo lo instauró allí, como vos decís en el artículo, en tu escrito, como médico, ¿no? Para pelearlo, para decirle que de ninguna manera tiene que ver con el tabaco, porque él quiere seguir fumando, no le van a sacar ese placer, mirá que se iba a privar, simplemente porque se lo dijera Fliss. Bueno, de hecho lo intentaba igual, ¿eh? Lo intentaba, dejaba, volvía, tenía periodos de abstinencia, sí. Son muy graciosas también. Claro, sí. Pero digo, la pelea con Fliss es que le quiere sacar semejante fuente de placer, ¿no? En función de mejorar. Por eso él insiste que se trata de una cardiopatía y que bueno, y que se va a morir entre los 40 y los 50. Prefiere pensar eso a que es el tabaquismo. Sí, total. Pero todo eso es en el contexto de esa transferencia. Sí, el amor que le tenía a Fliss, cuando vos decías, Estela, que lo responsabiliza con su retórica, bueno, sabés las cartas que le dedica a Fliss, diciéndole que en realidad él no lo había hecho a propósito, que él lo entendía, que lo intenta salvar por todos lados. Sí, No puede soportar que Fliss se haya equivocado. Es increíble, hasta que un punto llega como, bueno, es insalvable ya. Pero cuando yo digo la retórica, no estoy pensando que lo hace en este caso, en otros casos sí, por supuesto, ¿no? No digo que lo haga deliberadamente, ¿no? Pero es lo que está en la carta. claro. Sí, yo he leído en su momento gran parte de esa correspondencia y lo amaba. Bueno, también a Jung, al principio era idílica la relación con Jung, hasta que empieza de a poquito a resquebrajarse y siempre está la cuestión ética, ¿no? De Freud en juego. Y cuando él dice, bueno, yo soy el único, ¿cómo dice Alan? Yo soy el único, pero el único responsable. El único creador. El único creador. Y han caído sobre mí todas esas responsabilidades, incluso hasta las más críticas, sobre mi cabeza, dicen.
todas las críticas. Y después esa otra cita que trajiste sí me encantó, ¿no? Cuando él dice que no es ni un observador, ni un científico, ni un teórico, que él es un explorador, dice, o un Ahí te la Un conquistador, me parece. conquistador. dice, no, que no es ni un hombre de ciencia, ni un observador, ni un experimentador, ni un pensador. Soy nada más que un temperamento de conquistador, un aventurero, si lo quieres traducido con la curiosidad, la osadía y la tenacidad de un tal. Y la tenacidad. Uh-huh. Sí, esa la escribe en una de las cartas. Sí, la calidad literaria. ¿Sí? ¿Qué decías, Flor? No, que no me acuerdo bien porque no lo tengo acá a mano, pero en el análisis que la vuelta de tuerca, digamos, que le da Lacan, creo que vos, Vero, y tomaste algunas cosas, ¿no? De ahí, del seminario 2, cuando él trabaja la cuestión de la jeringa sucia, ¿no? Que tantas vueltas le da Freud en el sueño y la inyección de Irma, y que Lacan, no me acuerdo, pero termina de una manera esos capítulos hermosos también, hablando del deseo de Freud, ¿no? Como que esa jeringa sucia tiene que ver con ese deseo puesto en juego ahí de Freud, en tanto, bueno, investigador, o deseo de analizar, o de curar, o de llevar adelante ese análisis de Irma, pero bueno, no lo tengo acá, pero me No, acuerdo sí, que también habla en relación fue al muy lindo. psicoanálisis, al deseo ese de que el psicoanálisis, eso también está dentro de lo que interpreta ahí Lacan, ¿no? Claro. Que el psicoanálisis progrese y que tuviera un lugar de relevancia. Interesantísimo. Claro, claro. Sí, sí, es genial. Esas dos clases de Lacan son geniales. Sí, y esto sí, que vos sí. decías, Estela, de las agallas de Freud, ahí en realidad Lacan se pregunta por qué no se despierta Freud, ¿no? Porque llega esta imagen de la garganta. Claro. Y ahí dice, bueno, no se despierta porque tiene Porque agallas. tiene agallas. Sí, eso lo dice ahí, tenés razón. Ahora me acuerdo que lo dice ahí y después en algún otro momento lo vuelve a decir, ¿no? Lo de los cojones de Freud. Y bueno, lo que pasa es que el sueño, ¿no? Toma algo como resto diurno, digamos, del episodio de la gasa, pero todo el tiempo lo que está en juego es su responsabilidad, ¿no? Y se trata, sí, me parece que se trata más del deseo de Freud, en el sentido de un deseo vacilante, ¿no? De un deseo que no sabía de dónde sostenerse, y cómo cómo un sujeto podía ser responsable de semejante deseo, ¿no? Es como como lo que uno puede leer ahora, ¿no? Como una pregunta que teje ese análisis. Y cómo se podía estar, qué sujeto podía estar a la altura de ese deseo, ¿no? Está todo el tiempo ahí la responsabilidad expresada como culpa. Por eso me parece que es más verdadera la interpretación de que se trata del deseo y no del ego, ¿no? Claro, y nunca descubrimos si Irma es Eckstein o no, porque también estuvimos investigando, pero bueno, es como muy poquitito, unos meses antes, ¿no? Todo este episodio de la gata. Bueno, pero en esa carta, ahí va lo que digo que está como resto diurno en Irma, el sueño de Irma, porque él dice, no es la sangre lo que me hizo retirarme temblando, ¿no? Es lo que hicimos. Total. Sí, la culpa, ahí, porque le La hicieron culpa, la agravio. responsabilidad, o sea, el tipo avanzaba sobre algo, tratando pacientes sobre algo, sobre un saber que no estaba constituido.
A eso me refiero. ¿Qué sujeto está a la altura de ese deseo? ¿No? Ninguno que pueda nombrarse como yo. El nombre propio de Freud sutura esa pregunta, pero en todo caso, los momentos en que nos angustiamos y que vamos corriendo a pedir una supervisión, etcétera, es porque nos encontramos con eso, ¿no? Después a veces hacemos la plancha, pensando que somos psicoanalistas, pero me parece que la división que supone la posición del analista está en ese sueño, ¿no? Porque siempre somos culpables de la conducción de un análisis. Claro. Un metro y medio de gasa le dejó Fliss en análisis. Pobre chica, qué horror. Encima, ¿cómo le va a sacar el tabique? Lo doloroso que debió ser eso. Después sigue un año No va a ser el seguido. primero ni el último, te cuento, ¿eh? Le deja la gasa adentro. No, por eso. Pero aparte sí, lo salva, le dice, bueno, eso le pasa a cualquier cirujano, vos lo hiciste lo mejor posible, ¿no? Sí. Y después pero se la pasa un año que le sigue escribiendo sobre la evolución de Emma, que por suerte después estuvo bien, ¿no? Y que Emma tampoco desconfiaba de Fliss finalmente, dice, quédate tranquilo, yo no desconfío, ella tampoco. No, muy gracioso. Sí, un año para convencerse a él mismo de que podía seguir confiando. ¿Y cómo piensan seguir? Perdón, ¿cómo piensan seguir? ¿Sigue el grupo? ¿Cómo es la cosa? Sí, el grupo sigue, vamos por la mitad del libro, así que A ver, nos lleva todos estos años. Hay muchas más cartas por delante. a ver, ¿cómo es eso? En realidad nos dieron muchas ganas de ir a leer El martillo de las brujas. Me imagino. No se puede creer que haya leído con detenimiento Es como él dice en la interpretación de los eso sueños. no, nos vamos a regalar el libro. Y ahora estábamos bueno, en realidad todo el año pasado estuvimos escribiendo los trabajos, pero estábamos leyendo el capítulo 1 de la interpretación de los sueños porque vamos más o menos por llegando al 1900, y a Freud odiaba ese capítulo, entonces le cuento también de todo lo que tuvo que leer, bueno, era muy lector, ¿no? Así que ahora estábamos por ahí, después, bueno, seguiremos con la lectura de las cartas. Lo que pasa es que cada carta te va llevando otros textos, bueno, es como interminable. Pero sí, claro que continúa el grupo. Qué lindo. Y nunca confiesa él por qué las quemó, ¿no? Él dice que no se acuerda y las escondió. Que no se va a acordar. Pero, bueno, él quemaba todo lo que no quería que... Sí, yo estaba leyendo la biografía de Jones y él en una parte dice que quema un montón de papeles, ¿no? Porque él no quería que quedara evidencia para sus biógrafos, justamente, para sus futuros biógrafos. Y dice que trabajen, dice en una parte, no sé qué tan cierto es esto, ¿no? Pero lo que dice ahí al menos es algo así como, bueno, que trabajen y que busquen algo de la verdad, a ver si la encuentran, o algo así, ¿no? Bueno. Sí, y los manuscritos que no le parecía que redundaban en nada interesante, los quemaba. Por eso es que no tenemos el capítulo sobre la sublimación de la metapsicología, porque lo quemó. Y otras cosas. No sé cómo se salvó ese que anduvo dando vueltas sobre la transferencia en algún momento, ¿no? Bueno, parece que Ana tenía muchas de estas cosas, Ana Freud. De hecho, que lo salvó de la hoguera. ¿Cómo? Que la salvó de la hoguera. Sí.
De hecho, el que edita esta edición que tenemos, están las cartas, primero había otra edición, pero que no estaban las cartas completas, faltaban muchos manuscritos, y el que hace esta edición va a hablar con Ana, a pedirle por favor, de hecho todas las cartas del 97, que es toda la parte del autoanálisis, las publican después, ¿no? Este es el librito, no sé si lo ven, que es como la edición con todas las cartas, que son 300 y pico de cartas. Ah, sí. Si no tenemos en Amurror, tuvieron que en tomo 1 hay como una, o había otra edición anterior que había, creo, 100 y pico de cartas, digamos. Sí, 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 no, pero yo tengo la completa porque, pero otra, no sé si otra portada, capaz que la misma edición, pero otra portada. Sí, hay 2 ediciones, creo. Ujú. Una del 90 y pico y otra del 2000. Hay un documental también que hace poco lo pasaron, no me acuerdo por dónde fue, que creo que lo habíamos hablado en un intercambio acá, que era el de la princesa Marie Bonaparte, más bien estaba enfocado en la princesa Marie, ¿no? Ahí Sí, Adriana está princesa haciendo Marie. así, se acuerda. Y hay una parte que le dedica mucho al tema de cómo ella se preocupa mucho por recuperar las cartas y comprárselas. Y él está recaliente porque no quiere que ella, no quiere que ella se meta en eso, no quiere que le pague, quiere devolverle la parte. Después Sí, porque creo que ella las pone en un banco, porque también es en plena comienzo de la guerra, entonces las pone como en una bóveda en un banco, y el banco lo toman los nazis. Bueno, tú un quilombo tremendo, pobre de haber estado re angustiado que las cartas vayan a parar no se sabe a dónde. Lo que pasa es que, bueno, también hay cartas como más íntimas, ¿no? Bueno, primero que están las pinceladas de la nariz, todo el tema de la cocaína, pero después le decía, bueno, yo quiero saber por qué le dicen gatita a Ida, ¿no? Le preguntó qué era la esposa de... O le mandaba a que averigüe cosas de pacientes que le estaba atendiendo, capaz que se los había derivado Fliss, decía, vos, como si nada, preguntale a tu primo, ¿no? Como estas cuestiones también aparecen. Entonces, bueno, claro, Freud no quería saber nada. Claro. Eran muy jóvenes, ¿no? Porque uno lo tiene a Freud siempre en una determinada edad madura, pero cuando te das cuenta que tiene 30 años, sí. Porque la correspondencia empieza ahí, cuando él tiene 30 años. Se conocieron ahí. Bueno, chicos, nos han hecho pasar una velada hermosa. Como dije al principio, nos la merecíamos, un bálsamo para el alma en una situación tan tremenda como la que estamos viviendo. Una alegría que hayamos empezado el año de trabajo con una reunión así. Seguimos en contacto por los chats para cómo sigue el cronograma. Les mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Muchas Gracias. Chao. Chau, chau.